tal manera que será hacia el futuro que se tengan esas presentaciones de los magistrados para que veamos desde una perspectiva jurídica lo que está pasando con la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana y lo que está pasando con la Asamblea Nacional, con el ejercicio de los poderes públicos, en fin. Pero la oportunidad que tenemos de examinar problemas colombianos también es muy propicia, porque en nuestro país se presenta algo que nos tiene profundamente preocupados, no solamente a quienes hemos pasado por las altas corporaciones de la Administración de Justicia, sino a todos los colombianos. Es el enorme descrédito en que está cayendo la Administración de Justicia por causas de corrupción. Y sin entrar en casos específicos, porque los procesos correspondientes se adelantan por las autoridades competentes y serán ellas las que decidan si una persona es responsable jurídicamente, penalmente, disciplinariamente o no. En fin, todo eso les corresponde a autoridades que adelantarán, esperamos que con la celeridad necesaria y también con el carácter estricto, imparcial y objetivo al que están obligadas, nos darán, quién sabe cuándo, los resultados de las investigaciones y de los juicios. Pero de fondo, independientemente de casos concretos, y ustedes como estudiantes de Derecho tienen que estar en contacto con eso, asumir posiciones y tienen que entender cuál es la situación. Lo que tenemos es que hay una gran vergüenza que se presenta en los estrados judiciales, quizá como nunca antes. Esto viene de unos años atrás, porque no son los magistrados y los fiscales sindicados públicamente los primeros. Ya tenemos, tal vez ustedes recuerdan, casos anteriores. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista de la academia? Ante todo, reconocer el hecho. Y en segundo lugar, buscar justamente desde estos pupitres, aquellos que estábamos dedicados al estudio del derecho, para proponer ideas, conceptos, criterios en búsqueda de soluciones institucionales, porque el problema grave al que estamos abocados es el de una crisis institucional de enormes proporciones. Se ha dicho por estos días que lo que está pasando es apenas la punta del iceberg, que apenas estamos viendo los primeros elementos, pero que vendrán otros. Infortunadamente no han sido las autoridades colombianas las que han comenzado a destapar el escándalo, sino que previamente han tenido que actuar autoridades norteamericanas y han sido las autoridades norteamericanas las que han recaudado las pruebas iniciales, etcétera, y gracias a eso se ha movido nuestra Administración de Justicia, la Fiscalía especialmente. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestra perspectiva universitaria y académica? Buscar que hacia el futuro, desde el punto de vista institucional, logremos rescatar esos valores, esos principios, esos postulados que se han perdido en algunos casos. Porque lo primero que debo decirles a ustedes es, no podemos confundir a las personas con las instituciones. Hemos escuchado mucho en estos días hablar del desprestigio, el desdoro, la vergüenza de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y hace 2 años y medio se decía lo mismo de la Corte Constitucional cuando otro escándalo similar se presentó con uno de sus magistrados, que era el presidente de la Corte Constitucional en ese momento, y todavía han pasado ya 2 años y medio
desde cuando comenzó ese escándalo y todavía no se ha resuelto. No se sabe si el señor es responsable penalmente o no. No se sabe, no hay decisión. Por eso hablaba yo de que quién sabe cuándo nos irán a decir lo otro. Pero mientras tanto, en la academia sí tenemos que ver la posibilidad de rescatar nuestras instituciones, dando a esas instituciones el valor que tienen en una democracia. Si nosotros rompemos con las instituciones, si trasladamos el problema personal de la falta de decoro, de la falta de profesionalismo, de la falta de honestidad, de moralidad, de ética, de algunos de los integrantes de las altas corporaciones, si confundimos eso de ellos con las instituciones y trasladamos a las instituciones los conceptos negativos, vamos a destruir nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Lo primero que quiero proponer es justamente que distingamos. Una cosa es la responsabilidad personal de unos individuos que son vergüenza para las instituciones y otra cosa muy distinta son las instituciones mismas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, etcétera, son instituciones, el Congreso, la Presidencia de la República, son instituciones que debemos preservar en cuanto tales, independientemente de si algunos de sus integrantes transitorios han incurrido en conductas delictivas o en faltas disciplinarias o en ofensas a la ética y a la moralidad. Independientemente de que se limpien esas corporaciones mediante los procesos que están previstos en el actual sistema jurídico, lo cierto es que no podemos manchar a las instituciones y señalarlas como si las instituciones fueran las responsables. Además, hay que decir también que no se puede generalizar porque no todos los magistrados, no todos los fiscales, no todos los jueces, no todos los funcionarios de procuraduría o de fiscalía son delincuentes. La gran mayoría son funcionarios honestos, son funcionarios que cumplen sus funciones dentro de los criterios de la Constitución y de la ley, y mal se puede generalizar. Eso sí, sin perjuicio de que se adelanten esos procesos con celeridad y con el propósito, con la finalidad clara y cierta de que se impondrán las sanciones pertinentes y de que no habrá impunidad. Inclusive hemos dicho, en tratándose de magistrados, como han pisoteado su altísima misión, esos señores cuando se falle, si son hallados responsables, deberían ser despojados, así fuera simbólicamente, del título que alguna vez desempeñaron y de la toga, porque avergonzaron precisamente elementos tan sagrados de la democracia y tan caros a la sociedad colombiana. Dentro de los propósitos de buscar no solamente causas, sino posibles soluciones, creo que los académicos, los estudiantes de Derecho, los profesores, las directivas de las facultades de Derecho en el país, tenemos una gran obligación. La formación hacia el futuro de los abogados, de ustedes. Que estas situaciones no incidan en un desánimo para continuar en la carrera de Derecho, sino que por el contrario, ustedes persuadidos de unos valores, de unos principios y de unas ideas de rectitud y de conciencia acerca de lo que es administrar justicia o ejercer el derecho, porque también en esto hay abogados corruptos, como se ha dicho en estos días,
que conscientes de todo eso, emprendamos entre todos, y les cuento que he tenido contacto con varios decanos de importantes universidades de la capital de la República y del país, para ver si hacemos algún pronunciamiento con miras a que esto se refleje de alguna manera en los programas universitarios de la carrera de Derecho, en los planes de estudios. Tenemos que ver cómo logramos que, más allá de simplemente preparar litigantes, pensemos en que el valor primordial del derecho es la justicia, y que no se puede ejercer nada en el derecho sino una ética de fondo. Aquí en el país hubo algún abogado que, a propósito del caso Pretel, manifestó que la ética no tenía que ver nada con el derecho. Pues al contrario, sí tiene, y mucho tiene que ver. No concibo un ejercicio del derecho despojado de la ética. Y eso es precisamente lo que las universidades tenemos que hacer en Colombia. Ese va a ser nuestro aporte, es lo único que podemos hacer, contribuir a que los futuros abogados se aparten por completo de esos malos ejemplos que se están presentando hoy. Y claro, también habrá que hacer unas reformas, porque si bien las instituciones no tienen la culpa de lo que ha venido pasando y de lo que está pasando, si bien las instituciones no se confunden con las personas, y las normas jurídicas que fueron bien usadas, bien utilizadas en el pasado, hoy están siendo tergiversadas y manipuladas para fines inconfesables. Esas normas, ya en una situación como la actual, ameritan una revisión. Merecen que las volvamos a mirar, tanto las normas constitucionales como las de orden legal, para verificar si debemos entrar en un procedimiento razonado, estructurado, serio, con miras a recuperar, a rescatar esos valores importantes con un nuevo diseño de nuestras instituciones, especialmente de nuestro sistema de administración de justicia. ¿Eso cómo se hace? Reformando la Constitución inicialmente, porque se ha encontrado que algunos de los elementos que compusieron a ese respecto la Constitución Política de 1991 se han prestado para manipulaciones, se han prestado para actuaciones desdorosas y vergonzosas como estas que hoy nos ocupan. Quizá, por ejemplo, la manera como los magistrados de las altas corporaciones, como el procurador general, como el fiscal general, etcétera, son elegidos, quizá eso nos lleva a pensar en que por la manera como se han ejecutado las normas, se necesita una reforma. Por ejemplo, el trámite que precede a la selección de magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del actual Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo. Esos trámites previos a la elección han venido contaminándose poco a poco y se han venido corrompiendo, porque nos han llevado a unas situaciones en las cuales, con una gran pérdida de lo que es la dignidad del magistrado, del procurador, del fiscal, ve uno a los candidatos en lo que yo llamo la mendicidad, en la búsqueda de apoyos, en la búsqueda de votos, casi suplicando que voten por ellos, recorriendo
las mesas de los senadores o las oficinas de los magistrados ya en ejercicio o los pasillos de la Presidencia de la República para ser postulados o para ser elegidos. Siempre me ha parecido una vergüenza eso, que quienes hayan de desempeñar las más altas dignidades dentro de la estructura de la rama judicial tenga que ir a rogarle a un congresista que vote por ellos. Y no le llevan propiamente a ese congresista la hoja de vida, su trayectoria, sus títulos académicos, no le llevan su experiencia, no. ¿Qué le llevan? Me apoya el expresidente tal, me apoya el senador tal, me apoya tal partido, tal movimiento político. La hoja de vida. ¿Y eso a quién le importa? La trayectoria profesional, la limpieza de sus antecedentes, no tienen absolutamente ninguna importancia. Porque se ha establecido una conexión en los últimos años, también inconfesable, entre la política y el ejercicio de las altas dignidades en la rama judicial, en el Ministerio Público, en el control fiscal, etcétera. Porque es que eso no es solamente con los magistrados. Esa mendicidad se ha extendido. Hemos visto también los compromisos que tienen que contraer muchas veces los aspirantes a un cargo. Y ya comienza a ser vergonzoso el solo hecho de que para que a uno lo elijan tenga que comprometerse a votar de una determinada manera. Aquí hace poco, para la elección de uno de los magistrados de la Corte Constitucional, tal vez ustedes vieron por la televisión cómo congresistas decían: si no se vota por la señora fulana de tal, que finalmente resultó elegida, las FARC vuelven a la guerra. Esa fue la amenaza. Había que votar por ella. Los otros dos integrantes de la terna, no. Porque según esos congresistas irresponsables, ella tenía un compromiso de votar favorablemente y declarar exequibles todos los preceptos que fueran a consideración del Congreso inicialmente y después de la Corte Constitucional en desarrollo del procedimiento fast track para sacar adelante la implementación del acuerdo de paz. ¿Puede alguien que aspire a ser magistrado asumir semejante compromiso? Yo escribí que la primera ofendida fue la magistrada, la hoy magistrada, en ese momento la candidata. Fue una ofensa para ella, porque se estaba diciendo ni más ni menos que ella se comprometía a votar de determinada manera. Y hoy por hoy, yo creo que esa doctora está en un problema serio, porque no sabrá cómo votar. ¿Qué tal que su conciencia le indique que debe votar de manera favorable determinadas normas relacionadas con el proceso de paz? Su conciencia y su estudio jurídico, y que de verdad ella piense que eso no viola la Constitución, pero tendrá el miedo de votar así porque le dirán: ah, no, eso no es porque está convencida jurídicamente, no, es porque está comprometida, porque ese fue el precio que tuvo que pagar para que la eligieran. Vergüenza, ¿no es cierto? El sistema lleva a esas distorsiones. Y hay otro elemento que juega en esto. Yo creo que se ha generalizado, y por eso es tan importante la actividad que les decía que tiene que adelantar la rama judicial, pero con la colaboración de las universidades y las facultades de Derecho. Tenemos que, independientemente de reformas que se establezcan, por ejemplo, para
establecer cómo llegan los magistrados y los altos dignatarios a sus posiciones y establecer el juzgamiento, a lo que nos vamos a referir inmediatamente. Independientemente, sí es muy importante que entremos a considerar si lo hemos hecho bien. Yo creo que hay un examen de conciencia que tenemos que hacer las facultades de Derecho. No sé si es que los profesores nos hemos vuelto demasiado madres, como ustedes dicen, demasiado generosos con las calificaciones. Eso tenemos que verlo, vamos a mirar. Si es que hemos aflojado en la necesaria rigidez en lo que corresponde a la formación académica de nuestros estudiantes. Tenemos que examinarlo, porque hemos notado una tendencia desde hace ya varios años a no estudiar, y encontramos abogados que no saben lo mínimo del derecho. Por ahí recitan uno que otro artículo que se aprendieron de memoria, pero no estudian, no se actualizan. El abogado, como muy bien lo decía tal vez doctor Restrepo Couture, está obligado a estudiar todos los días, y el abogado que no estudia todos los días está condenado a ser cada día menos abogado. Creo que esa era la frase. Nosotros tenemos que estudiar, todos. Doctor Restrepo tiene que estudiar todos los días, o usted no estudia. Todos los días. Muy bien, ahí están las pruebas. Yo tengo que estudiar todos los días, y ustedes tienen que estudiar todos los días. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos en el ejercicio de la profesión de abogado? Y se lo digo porque lo he vivido desde mi oficina. He visto cómo inclusive hay clientes que le dicen a uno, que se quejan de abogados de la oficina, porque son abogados. Me pasó con una cliente, lo dijo con toda desfachatez: doctor, yo vengo a reclamar porque su abogada me tiene abandonado el proceso. Una de las abogadas de mi oficina. Ese proceso no se mueve, y esta niña no es capaz ni siquiera de irse a invitar a almorzar al juez, que yo le daría la plata, o regalarle una botella de whisky. Y entonces esa cliente estaba descontenta y me reclamaba que yo retirara a la abogada del caso. La retiré, fue a ella como clienta. Claro, se le devolvieron los honorarios y váyase. Sí. A donde unos abogados que sí hagan lo que ella quería. Pero ¿cuál es el fondo? Abogados que no estudian, que no saben derecho, que no tienen criterio jurídico, que no son capaces de argumentar en una audiencia o en un escrito, recurren para ganar los pleitos o para que sean exonerados sus clientes en el caso del derecho penal. Recurren a esas prácticas, a comprarse al juez, a comprarse al secretario, a buscar la manera de que el respectivo despacho judicial opere a su favor o en favor de su cliente, aunque el derecho no le dé la razón. Y lo malo es que, así como hay abogados que compran, hay jueces que venden. ¿Qué? Su conciencia. ¿No? ¿Por qué? Porque esos jueces tampoco estudian. Muchos. No, repito que no quiero generalizar, porque uno no puede ser injusto. Hay muchos jueces buenos, serios y bien formados. Pero hay otros que venden su conciencia sencillamente porque ellos no saben cómo redactar la providencia, por ejemplo. Doctor Restrepo, hay providencias que redactan las partes. El abogado
que ha comprado al juez le entrega la providencia y el juez la transcribe, le cambiará algunas palabras. Eso no puede ser en un sistema jurídico. Eso es completamente inaceptable, es inmoral. Pero sobre la base de que como no saben, no estudian, como no tienen ética, entonces están dispuestos a este tipo de corruptelas. El gobierno, que suele reaccionar a medida que los medios de comunicación se van pronunciando, y no antes, ha presentado un proyecto de artículo para incluir en la reforma política. La reforma política es un proyecto que se está tramitando en el Congreso por la vía de fast track, es decir, el procedimiento abreviado. Es una reforma política que en alguna parte, no en todo, pero en buena parte, surge del acuerdo firmado en noviembre de 2016 con las FARC aquí en Bogotá. Bueno, como se trata de la implementación y para eso es el fast track, como ya lo explicaba en conferencia anterior, para eso es el denominado fast track, para tramitar con mayor rapidez los proyectos. Esa reforma política contempla una serie de elementos constitucionales que bien podemos mirar en otra ocasión. Pero por ahora, en relación con la Administración de Justicia, resulta que el gobierno incluye mediante un artículo nuevo, cuando ya está tramitado el proyecto en buena parte, ahora incluyen un artículo a título casi de mico. Los micos son los que se cuelgan del articulado, ¿no? Así, sí, por eso se llaman micos. Van a incluir una norma según la cual se resucita el Tribunal de Aforados que se creó por el acto legislativo número 2 de 2015, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional entendió que sustituía la Constitución, que afectaba la esencia de la Constitución y la independencia judicial. Entonces lo van a resucitar por la misma vía del Congreso, pero peor, por el fast track. Y entonces hay dos motivos al menos de inconstitucionalidad. Dos, al menos. Uno, pueden estar violando el principio de consecutividad porque pueden no haber pasado por todos los debates. Pero segundo, no puede ser por fast track. La reforma a la Administración de Justicia no se puede tramitar por ese mecanismo porque es diseñado específica exclusivamente para el desarrollo e implementación de los acuerdos de paz, no para otras cosas, y el tema de la Administración de Justicia, como ustedes lo saben, es mucho más amplio que el desarrollo de los acuerdos de paz. Es decir, hay una serie de asuntos que no tienen conexidad con los acuerdos de paz y por lo tanto hay razones de inconstitucionalidad. Pero además, si ya la Corte se pronunció y dijo que ese Tribunal de Aforados va contra la Constitución del 91, que afecta su esencia, y declaró la inexequibilidad en lo pertinente del acto legislativo 2 de 2015, pues entonces, si es una Corte seria, como creemos todos que es, tendrá que mantener su punto de vista, no veo por qué tendría que cambiarlo, habiendo además cosa juzgada constitucional, según el artículo 243 de la Constitución. Pero bueno, vamos a suponer que la Corte lo aceptara. No estamos seguros de todas maneras. Y lo que pasa es que no nos podemos arriesgar con un nuevo proyecto de reforma de la Administración de Justicia que se desbarate, porque esto de reformar la justicia es urgente y las cosas más urgentes hay que hacerlas, hay que tramitarlas con todo el detenimiento, con todo el análisis para que la solución no venga a ser peor que la enfermedad. El remedio tiene que ser bien administrado. Entonces yo no soy partidario de la improvisación, de que el gobierno
presente un proyecto ahí a última hora, porque como en los noticieros están hablando de la corrupción en la justicia, hay que correr a presentar un artículo, meterlo, quepa o no quepa, en el tema de la reforma política. Entonces, improvisar no nos va a dejar sino mayores preocupaciones y va a seguir la administración de justicia como está. Por eso yo creo que el trámite, no sé qué opinará de ese respecto el doctor Restrepo, pero el trámite en estas materias creo que debería corresponder a un cuerpo distinto, elegido popularmente, a un cuerpo del más alto nivel, que estudiara previamente los proyectos a fondo, no así con la improvisación, no eso de que el ministro sale corriendo y presenta el proyecto porque en el noticiero salieron las grabaciones de los pícaros, no, eso no es lo que corresponde a una reforma constitucional de semejantes dimensiones. Tenemos que elaborar un proyecto bien hecho, que corrija los errores que se pudieron haber cometido en 1991, no estamos exentos. Que corrija las desfiguraciones, que acabe con eso de que para ser magistrado yo tengo que hacer campaña. No, tengo que presentar una carrera judicial o una carrera académica o una hoja de vida limpia, una formación jurídica adecuada y confiable. Entonces, he sido partidario de una asamblea constituyente. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora, los voy a dejar también en el tema de justicia con el doctor Restrepo. Yo tengo que retirarme, pero es muy importante que este asunto sea algo de nuestra preocupación y de la preocupación de ustedes. Les repito, considero enormemente a los estudiantes de Derecho, porque cuando yo estaba estudiando mi carrera, miraba hacia la Corte Suprema de Justicia, no existía la Corte Constitucional. Y me prometía ya en el tercer año de carrera, quiero ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo fui después de la Corte Constitucional. Pero cuando estaba estudiando, yo veía en esos magistrados a seres completamente dedicados a su función, de una honestidad y de una transparencia muy grandes, que se constituían en ejemplos para nosotros los que estábamos estudiando. Y uno aspiraba, quería llegar allá como culminación de su carrera y de su preparación. Yo no sé si ustedes sientan lo mismo ahora, y lo que quisiera sería que en virtud de una higiene que tiene que ser adelantada, ustedes llegaran a ambicionar ser magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y seguramente muchos llegarán allá. Pero digo que los considero porque los modelos no son los mejores hoy, infortunadamente, y por eso tenemos que trabajar tanto hacia el futuro. Les agradezco mucho, los dejo con el doctor Jorge Restrepo Fontalvo. Doctor, antes de que usted parta, yo quiero presentar excusas, en primer lugar a las directivas de la universidad, al señor rector, decano de la Facultad de Derecho, a la doctora Diana Cantor, a la doctora Beatriz, por haber llegado un poco tarde, pero hay algo que lo exime a uno de responsabilidad en el derecho y son los casos fortuitos, ¿no? Había sido invitado para participar en la Universidad Católica en un congreso de derecho sancionatorio, tratando problemáticas actuales del derecho sancionatorio. Yo les había dicho precisamente porque había el compromiso, que luego se canceló también por razones
de fuerza mayor, de caso fortuito, les había dicho que yo hablaría por la tarde en vista de que venían los magistrados en la mañana. Pero en el día de ayer me llamaron y me dijeron que era imposible, además porque el rector tenía otras cosas que hacer, que me tocaba asistir por la mañana, y les dije, voy a las 8. Estuve allá a las 8 en punto, pero como todo empezó a las 8:30, luego de los actos de protocolo, hice una presentación rápida y he salido corriendo de un auditorio al otro. ¿Por qué en la Universidad Católica? Porque la dirección de investigaciones que me ha sido asignada supone también para proyectar la universidad en Colciencias, y eso cuenta en el Group LAC y en el CEBELAC, que la universidad no solamente se enclaustre, sino que vaya hacia allá. Y yo hablé allá en nombre de la universidad, incluso me han entregado este nuevo cartón. A veces pienso ya que tengo más cartones que un tugurio, pero voy a tener que irlos guardando allí. Pero sobre todo les presento excusas a ustedes por llegar un poco tarde, a ustedes los estudiantes. Yo oía al señor rector y lo oía como siempre, con mucha atención, porque los diálogos con él, tanto los privados como los que se hacen públicos, son siempre una fuente de ricas enseñanzas. Y antes de referirme al tema particular, yo creo que hay que también hablar de algunas cosas que él mencionaba sobre esta crisis de la justicia colombiana, que es infinitamente preocupante. Yo veía estadísticas antier de Gallup, si recuerdo bien, el 82% de los colombianos consultados tiene una opinión negativa de la justicia. Eso, en cualquier país del mundo, generaría una profunda crisis política. Más de un golpe de Estado se ha dado por eso. Aclaro que en Colombia no hay condiciones para un golpe de Estado, ¿no? Pero en muchos países se ha dado un golpe de Estado por la falta de credibilidad en las instituciones. Y es muy importante que nosotros, que somos profesionales del derecho, y ustedes que se están formando para hacerlo, tengamos un poco de cuidado con eso también. Porque a mí no me parece justo que se hable de la corrupción de la justicia, que se hable de que los jueces son corruptos. Hay jueces corruptos. Eso es lo mismo que decir, por ejemplo, que la Iglesia Católica es corrupta. No lo es, pero hay curas corruptos, hay curas pederastas. Pero yo, que no soy creyente, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los sacerdotes de este país son gente honesta, gente correcta, gente que está pensando en el bienestar de la comunidad. Y contrario a lo que muchos opinan, yo estoy también seguro de que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país son gente proba, gente correcta. ¿Por qué no hablan de la gran cantidad de jueces y fiscales que fueron asesinados vilmente, a veces desprotegidos por el Estado y por la comunidad, y fueron asesinados por las bandas, por ejemplo, del narcotráfico? Más cientos de jueces, cientos de fiscales fueron asesinados por tomar decisiones. Evoco un nombre: mi compañero de clase, Carlos Valencia. Carlos era magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Almorcé con él un día y me dijo, esto hace 30 años ya, me dijo: Jorge, me van a matar, almorzando con él. ¿Por qué dices eso, Carlos? Me dijo, porque me llegó una nota diciendo que había una persona del cartel de Medellín y que hay una decisión que tomó un juez condenando, y aquí se ha pedido en segunda instancia la absolución
por parte del abogado defensor. Y me mandan a decir que si yo no emito un proyecto revocando la sentencia, me matan. Y me van a matar. Pero yo no voy a cambiar mi punto de vista. Yo recuerdo que le dije ingenuamente, tal vez, le dije, mira Carlos, ellos matan a los que se le venden, y eso es cierto. El juez que se deja corromper, luego si les falla, lo eliminan. ¿No? Le dije, yo no creo que te hagan nada, estaba equivocado. 15 días después asistí a su funeral. De eso no se habla. Yo lo he mencionado en varios escritos y le he rendido tributo a un hombre correcto como Carlos Valencia. Podría hablar también de Hernando Vaquero Borda, ¿no? Viceprocurador general de la Nación, que no accedió a las intrigas y cayó asesinado en vía a su casa en el norte de Bogotá. Tanta gente se ha sacrificado por su honestidad, para que ahora por unas manzanas podridas vengamos a decir que es que las cortes están corrompidas y que no creemos en la justicia. Una sociedad que no cree en sus jueces no va a ninguna parte. Nosotros tenemos que defender la integridad de algunos jueces, pero también tenemos que denunciar a aquellos que sean corruptos. Ojalá ustedes que están recibiendo aquí una formación no solamente en información, sino también en unos valores morales. Yo a veces he pensado, doctora Diana, doctora Beatriz, que en las universidades no debiera haber una cátedra de ética profesional. Es que en todas las materias hay que transmitir valores éticos. Y los primeros valores que tenemos que transmitir los profesores es con nuestro ejemplo. Porque miren ustedes que el señor Moreno andaba también hablando de moralidad. ¿No? Voy a narrar una anécdota que, a pesar de que es un poco de broma, tiene un mensaje. Alguna vez con Tito Huertas, que era subdirector de la Escuela Superior de Administración Pública, me dijo que iba a organizar una cátedra sobre ética profesional allí en la ESAP. Y junto con él participamos en una experiencia que nosotros también habíamos vivido como estudiantes en los Estados Unidos, y es lo que allá llaman el team teaching. A la cátedra no va un profesor, sino 2 y a veces 3. Y los 3 profesores hablan, sin guión, ¿no? A veces no están de acuerdo y exponen al estudiante a puntos de vista distintos, como podemos hacerlo aquí en este tipo de cátedras abiertas. Nosotros condujimos la cátedra, Tito y yo, a los estudiantes de último semestre de Administración Pública. Cuando terminó la cátedra y terminaron sus estudios, hubo una reunión social de celebración y nos invitaron a los profesores. Allí de pronto, con un par de whiskies encima, se nos acercó uno de los estudiantes. No voy a decir de qué región del país para que no se enojen los guajiros, entonces voy a mantener la secrecía. Se nos acercó y nos dijo en broma, pero miren lo que está detrás. Nos dijo, ustedes me fregaron, tal vez lo dijo con J, fregaron, ¿no? Y ustedes me fregaron, porque me pusieron 5 en ética. Ahora, ¿quién me da trabajo en La Guajira? ¿No? Él lo decía en broma, pero eso refleja. Es que alguien puede sacar 5 en una cátedra de ética. Y si vamos más allá, de pronto compró el 5 también con un profesor falto de ética. No. Eso no es importante, dar clases de ética y explicarles cuáles son las diferencias entre el pecado venial y el pecado mortal. Lo importante es que nosotros demos un ejemplo de ética. Eso comienza aquí en las aulas. Yo estoy seguro
que si en la Universidad de la Javeriana y el Rosario, estoy pensando en dos políticos, pero no los voy a mencionar, que están condenados, les hubieran anulado los exámenes cuando se copiaban. Es que cuando tú haces copia en un examen, está faltando la ética. Y si yo como profesor permito que te copies, yo estoy faltando a la ética. Eso hay que comenzarlo desde aquí, jóvenes. Hay un problema moral profundo en este país. Ese problema lo analizaba muy bien Merton, un sociólogo norteamericano, que decía, el problema es que la sociedad tiene unos fines que se valoran mucho y señala también unos medios para alcanzarlos. Todos queremos, decía el doctor aquí, que cuando él estaba en la universidad quería llegar a ser magistrado. Muchos de ustedes pueden tener esa y otras aspiraciones. Aspiren a ser secretarios generales de las Naciones Unidas. Uno tiene que no ponerle límites a sus sueños. Aspiren a lo que quieran. Pero ¿cómo vamos a llegar allá? La sociedad señala también unas formas institucionales y legítimas de llegar allá. No hay nada malo en formar un capital importante, pero hay que saber que esos capitales deben formarse con el esfuerzo, con el trabajo. Pero cuando enfatizamos más el fin que los medios, entonces lo que importa es llegar allá por cualquier medio, y ahí empieza la corrupción. Lo importante es saber que tenemos siempre que proceder de acuerdo con medios legítimos para alcanzar algo. Un campesino antioqueño, y no tengo nada contra los guajiros ni contra los antioqueños, mi padre era antioqueño. Un campesino antioqueño, una vez le oí decir una frase, como también en broma, decía, consiga la plata, mijo, consígala honestamente, y cuando no lo vea la gente, consiga la plata, mijo. Es decir, no importa cómo. El problema es cuando no importa cómo obtengamos un logro. Jóvenes, para no hablar más de eso, lo único a lo que yo quiero invitarlos es que en la vida cotidiana todos tenemos que dar ejemplos de moralidad. Tú eres inmoral cuando estás haciendo fraude en las evaluaciones. Yo soy inmoral cuando te permito hacerla. Tú eres inmoral cuando te vales de cualquier artificio para obtener un beneficio de la universidad, cuando das prebendas. Yo soy inmoral cuando pido prebendas de cualquier naturaleza, invitaciones a una fiesta y mucho más, y de eso hay que hablar en alguna ocasión también, cuando se piden prebendas eróticas dentro de la universidad. Y eso ha ocurrido, no en esta, en todas. Y eso hay que denunciarlo. Cualquier acto de corrupción de parte nuestra, ustedes tienen que denunciarlo, como también después, como abogados, tienen que denunciar cualquier acto de corrupción de cualquier juez, de cualquier fiscal. Yo creo que el freno a la corrupción arranca de una gran participación ciudadana, que la gente denuncie. Es que comenzamos a tolerar cosas, comenzamos a ofrecerle coimas al policía cuando nos pasamos el semáforo en rojo o cuando cometemos cualquier tipo de violación. En eso tenemos que ser tremendamente estrictos, y yo valoro el hecho de que esta universidad, declarada e institucionalmente, lo es y no acepta actos de transgresión de normas no solamente jurídicas sino morales. La labor de ustedes como abogados, que ya lo van a hacer, el doctor José Gregorio, al llegar yo citaba el segundo de los mandamientos que Couture, un profesor uruguayo, señalaba para los abogados. Valdría la pena que un día los leyeran. El segundo de esos mandamientos dice: estudia. El derecho se transforma permanentemente, y si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado.
yo les recomiendo, cuando algunas personas vienen a pedir servicios jurídicos míos, y yo les aclaro que yo no litigo, que yo estoy dedicado a la academia, siempre les recomiendo a esos eventuales utilizadores, clientes de los abogados, les digo, vayan donde abogados jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen frescos los conocimientos. Si alguna vez tienes duda entre un abogado viejo y uno joven, y te está hablando un abogado viejo, escoge a uno joven, porque es más probable que el joven esté mejor informado de lo reciente. Muchos abogados viejos creen que porque ya les dieron un título, ya no tienen que volver a estudiar. No hay ninguna profesión del mundo que requiera más estudio que el derecho. Si están creyendo que esto es un paseo, vayan a estudiar profesiones fáciles, como física cuántica, como medicina. Un médico que no haya leído un libro de medicina en 10 años puede ejercer la medicina decentemente. Un abogado que no haya leído las nuevas normas de los últimos 2 años no puede ejercer decente y eficientemente su profesión. De modo que todavía tienen tiempo de reflexionar. Si les da pereza leer, si les da pereza estudiar, vayan a estudiar una profesión fácil como la medicina. Eso se resuelve muy fácil simplemente leyendo los resultados de los análisis que hacen y con el vademecum debajo del brazo. Los terminan con chucha, el vademecum termina con chucha médica, porque ahí está todo. Ahí entonces le dicen que la bilirrubina está en 140 y en la página 80 dice cuántos gramos hay que darle. ¿Dónde está el vademecum que nos diga qué hacemos con Garavito, que violó a 192 niños y los mató? Esta es una profesión difícil y por ello, aparte de los conocimientos, tenemos que hacer permanentemente una reflexión ética. Estamos al borde de una serie de transformaciones. De pronto, las crisis sirven para salir adelante. 1000 veces se ha citado el hecho de que el ideograma chino, el kanji chino, que significa crisis, significa también oportunidad. Las crisis son una oportunidad de transformación. Este hecho de que haya habido tantas denuncias sobre la inmoralidad de algunos magistrados de las altas cortes puede ser una ocasión para que Colombia reflexione sobre la necesidad de hacer profundos cambios en el campo de la justicia. Hay además un tema sobre el cual la doctora Diana me decía que debería conversar con ustedes, que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero yo quiero encuadrar eso dentro de todo, porque la Jurisdicción Especial para la Paz va a ser una jurisdicción destinada a administrar justicia. Lo mismo hace la justicia ordinaria, administrar justicia en las cosas que día a día ocurren. El artículo 13 de nuestra Constitución nos dice que los colombianos nacemos libres e iguales ante la ley y que recibiremos el mismo trato por parte de las autoridades. Por eso hay una justicia ordinaria que en teoría, pero tenemos que hacer lo que sea en la práctica, no diferencia entre el hecho de que alguien tenga tal o cual creencia, que tenga tal o cual orientación sexual, que tenga tal o cual condición socioeconómica. A esas reformas hacía alusión de un tema tan amplio el doctor José Gregorio Hernández. Yo tengo que manifestar, ya que él se refería a ese punto, que yo sí estoy de acuerdo con que se haga una constituyente. A mí me parece, y yo diría no solo para reformar la justicia, me parece que las condiciones están dadas, sobre todo con posterioridad a estos acuerdos de paz, para que repensemos todos, para que repensemos completamente cuál es el tipo de sociedad y la estructura del Estado que corresponde adecuadamente a unos propósitos que ahora se han enriquecido, que permiten una discusión mucho más enriquecida
con la participación de unos actores que antes estaban por fuera de la institucionalidad y que ayer nomás pues ya le daban hasta nombre a su nuevo partido político. No estoy diciendo, porque yo no he militado, no milito, ni militaré en ese partido político, pero me parece que tiene todo el derecho de existir y de presentar ideas, y me parece que si se llegó a una constituyente como resultado de un proceso de paz con el M-19, ¿por qué no pensar en una constituyente que no solamente reforme la estructura de la justicia, sino la estructura misma del Estado colombiano, y que sepamos hacia dónde vamos, que hagamos una nueva carta de navegación? Las constituciones no son diagnósticos de un país, esto lo decía su paisano, doctora Beatriz Rafael Núñez. Una constitución es el inventario de los sueños de un país. Que volvamos a soñar con optimismo qué tipo de país queremos, y que a través de una Asamblea Nacional Constituyente definamos cuál es el rumbo por el cual queremos optar, y que no nos limitemos exclusivamente a la reforma de la justicia. Pero hay un autor que yo he citado en esta misma mesa 3 o 4 veces y que voy a volverlo a citar, porque orienta mucho mi visión del derecho. Bartolo de Sassoferrato, quien decía: ius ex facto oritur, el derecho nace del hecho. Cuando hay hechos nuevos, el derecho tiene que cambiar. Cuando hay realidades nuevas, el derecho no se puede anquilosar. Y me parece que tenemos una realidad tremendamente nueva, en la cual incluso tenemos apreciaciones distintas. Aquí veo caras, rostros de personas muy ilustradas, a quienes respeto profundamente, que sobre este punto sé que tienen opiniones distintas de las mías. Pero nadie puede negar que el proceso de paz con las FARC, critícalo. Si no te gusta, di que fue una estupidez, pero es un hecho nuevo, significativo e importante. Yo me atrevo a pensar que en mi vida, que ya se cuenta en muchas decenas de años, en mi vida, creo que no ha habido un evento más importante en Colombia, que más nos invite a la necesidad de transformar las instituciones, que este proceso de paz con las FARC. Cuando yo terminé Derecho en el externado de Colombia, estaba vigente la Constitución del 86, y esa Constitución hablaba de que había unos estados de excepción, cosas excepcionales. Una de ellas era el estado de sitio. Eso solamente era cuando había guerra exterior o conmoción interior. Cuando yo terminé Derecho y recibí mi cartón, no había vivido un año de mi vida sin estado de sitio. Eso es institucionalidad. Que lo excepcional se vuelva lo cotidiano. Ahora, y por eso fue necesario cambiar la Constitución del 86. Y por eso la Constitución del 91 trató de adecuar las instituciones a una realidad distinta y realidad. Y sería el momento, si es necesario, así les toca estudiar un poco más de derecho constitucional, si es necesario, expidamos otra constitución. ¿Por qué tenemos que tenerle temor a eso? Francia va en la Quinta República, ¿no? Francia, un país tan institucionalizado como ese. Desde 1789 hasta ahora ha habido profundas reformas que han cambiado la estructura del Estado, por eso se habla hoy de la Quinta República. Nosotros, yo no sé si vamos en la segunda o en la tercera. ¿Por qué no podemos hacer un proceso de cambio profundo? Mientras llega ese cambio, ocurre que cuando se habla de la igualdad ante la ley, hay que aclarar que no hay igualdad cuando se le dan, esto no es un juego de palabras, no hay igualdad cuando se le da tratamiento igual a situaciones desiguales. Cuando las situaciones son desiguales hay que tratarlas desigualmente,
Eso no es acabar con la igualdad. Un ejemplo lúdico, ridículo. Supóngase que ahora con la crisis fiscal en que se encuentra el país, nos dijeran el país necesita recaudar, por decir cualquier cifra, necesita recaudar 50 billones de pesos para salir del lío. Por lo tanto, repartamos esto, como somos 50 millones de colombianos, que cada colombiano ponga 1 millón de pesos y salimos muy bien, salimos de la crisis. ¿Qué pensará Sarmiento Angulo cuando le piden 1 millón de pesos? ¿Y qué pensará el portero de la universidad? ¿Eso es igualdad? No. Si queremos un trato igual, a Sarmiento Angulo hay que hacer que pague de acuerdo con su capacidad. Y probablemente al portero no hay que pedirle 1 peso, sino de pronto ayudarle con algo. Lo mismo ocurre acá con la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos se han lanza en ristre diciendo, pero es que esto rompe la desigualdad. En eso debo manifestar con profundo respeto, pero estamos en una universidad donde, para que merezca ese nombre de universidad, respetamos opiniones diferentes. Aquí hay una mujer, un par de damas católicas que dialogan, con quienes dialogo permanentemente, y ellas saben que yo soy ateo, ¿no? Pero nos respetamos profundamente nuestras opiniones. No estamos tratando de adoctrinar a nadie. Yo en esto tal vez tengo algunas diferencias con una opinión que respeto profundamente, como la de nuestro señor rector. Él, en algunos puntos, ha sido crítico de la idea de que haya una jurisdicción especial de la paz. Pero a mí me parece que es que son circunstancias distintas. Uno no puede pensar que la justicia ordinaria, que ya está trabajando con mucha lentitud, que está agobiada por una gran cantidad de procesos, entre a resolver la situación de todas las personas que de manera directa o indirecta fueron afectadas, fueron víctimas de este proceso de confrontación armada que ha durado más de 50 años. Y si uno lo mira con un poco de detenimiento, esa es una forma de decir. Eso está vinculado incluso con la guerra de los 1000 días, que ocurrió a comienzos del siglo XX. Yo lo que pienso es que hemos estado guerreando más de 200 años, con algunos pequeños intervalos breves de paz. Si queremos repensar todo esto, así como hay que cambiar incluso las leyes y si es necesario la Constitución, si ese es el costo para construir un país mejor, pues hagámoslo. De igual manera, las situaciones que ocurrieron dentro del conflicto, a mí me parece que no pueden ser reguladas con las otras normas. Yo nunca me he puesto un uniforme, bueno, el de la Selección Colombia y el de Santa Fe, desde luego, ocasionalmente, pero nunca me he puesto un uniforme de un grupo regular y mucho menos de uno irregular. Ni siquiera pagué el servicio militar, lo digo casi con vergüenza, ¿no? Nunca he sido policía, no he sido ni siquiera Boy Scout, ¿no? No he vestido un uniforme. Yo no puedo juzgar a los militares. Y por eso se establece un fuero para los militares. Lo que no está bien, y era lo que ocurría en la Constitución del 86, es que los militares me juzguen a mí, que fue una de las cosas que se cambió en la Constitución del 91. Pongo esto como ejemplo. Los fueros surgen, ¿por qué? Porque hay situaciones especiales. ¿Por qué surge el derecho comercial? Porque los comerciantes agremiados se dan cuenta que el derecho civil es demasiado formalista y que les obstruye su actividad, y por eso surge el derecho comercial. El fuero militar, el fuero policivo, el fuero a los altos dignatarios del Estado surge, ¿por qué? Porque ellos tienen condiciones especiales. ¿Por qué no pensamos entonces que es necesaria una jurisdicción especial para definir cosas como las que han ocurrido, como las que ocurrían en los Montes de María, como la que me decía a mí
un campesino en Pibijay, Magdalena, que me decía, es que aquí llegaron y me dijeron, los paramilitares en su momento, y me dijeron, nos vende la finca por tanto o se la compramos a la viuda. No. Cuando estamos frente a eso, cuando sabemos todas las atrocidades que se cometieron, ¿por quiénes? Por todos. La guerra, ese es el problema de la guerra. La guerra se desnaturaliza, la guerra es infame. La tontería más grande que se ha dicho en la historia es que la guerra es la política por otros medios. La guerra es la negación de toda política, de toda racionalidad. No hay guerras justas, todas las guerras son injustas. La forma de resolver por la fuerza los problemas nunca podrá ser legitimado. Siempre recuerdo aquella expresión de Léon Duguay, el gran jurista francés, que decía, el derecho sin la fuerza es la impotencia. El derecho necesita de fuerza para imponerse. Pero dice, pero la fuerza sin el derecho es la barbarie. La guerra es barbarie. Y esto había que resolverlo. ¿Y cómo había que resolverlo? Por eso se hizo un proceso de paz, bueno, malo, regular, yo creo que es bastante bueno. No creo que sea perfecto. No. En el nivel humano no cabe la perfección. Cuando yo lo comparo con lo que se hizo en otros países, creo que nos fue bastante bien y que creo que los que más perdieron en el proceso fueron las FARC. Porque las FARC son totalmente contestatarias y ahora ¿qué están aceptando? Están aceptando incluso la jurisdicción. Están aceptando la institucionalidad. Es decir, renunciaron a lo que ellos siempre habían pretendido, que era una negación completa de la institucionalidad. Pero yo no creo que perdieron, porque ellos también ganaron. Yo creo que es una jugada de gana-gana, y dentro de ese proceso surge la necesidad de que se definan esas situaciones. Pero no solamente la situación de los guerrilleros, también la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo quiero recordar esto, para ser justo, para tener sindéresis, palabra que le gusta mucho en estos días a la doctora Diana, por otros motivos. Para tener sindéresis sobre estas materias, les quiero recordar, ustedes saben quiénes propusieron en La Habana que todos los beneficios que se le dieran a los guerrilleros se les dieran también a los miembros de las Fuerzas Armadas. Las FARC fueron quienes lo propusieron. Y salieron algunos a decir que eso atentaba contra el honor militar, pero ahí veo al general Rito Alejos del Río y a muchos otros altos mandos retirados diciendo que se van a acoger a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo no quiero, ni hay tiempo para hacerlo, entrar en detalles de procedimientos sobre la jurisdicción. Quiero simplemente plantearles a ustedes que es perfectamente legítimo hacer una jurisdicción especial para resolver situaciones especiales. Es muy fácil decir aquí desde Bogotá, sentado aquí cómodamente, pero ¿por qué esta gente en Córdoba negoció y aceptó la presencia del mono Mancuso? ¿Por qué allá en el Cauca la gente aceptó prácticamente la justicia de las FARC? ¿Por qué le pagaban impuestos a las FARC? Es muy fácil decirlo aquí, pero estando allá, así en Córdoba, por ejemplo, sur, igual que en Antioquia, como los dueños de fincas que no podían ir a sus fincas, tenían los títulos, era el derecho sin la fuerza, la impotencia, y por eso ellos crearon una fuerza. En otros lugares tampoco había presencia del Estado. ¿Para qué? Para resolver problemas. Esto no surgió de la nada, surgió de una profunda injusticia social. Y por lo que yo entiendo las JEP, con una reforma completa que habría que hacer del Estado. Porque si hacemos simplemente una jurisdicción especial para resolver los casos motivados por el conflicto y no hacemos una reforma social profunda, dentro de 40 o 50 años, sus hijos, mis nietos, tendrán que estar hablando de una nueva jurisdicción especial para
para resolver los problemas creados por un conflicto que no resolvemos. Lo que hay es que resolver las causas del conflicto, y por ello yo creo que más allá de la legitimación de la JEP, creo en ella, creo que es necesaria, defiendo incluso que se le dé un tratamiento especial, defiendo el procedimiento del fast track sin violar para nada la institucionalidad del Estado, defiendo el hecho de que se cree un tribunal especial y unas salas especiales para llegar a una justicia restaurativa. Miren, uno de los acontecimientos que me hace a mí seguir siendo optimista, yo me voy a morir siendo optimista. Yo alguna vez decía el presidente Misael Pastrana, la política no se puede hacer sino con optimismo. Jóvenes, la vida no se puede vivir sino con optimismo. Yo a veces exacerbo las cosas que me hacen optimista. Qué lindo fue ver a los jefes paramilitares reunirse socialmente con los jefes de las FARC, la extrema derecha y la extrema izquierda. No se olviden que Jesús defendió a la Magdalena, a la prostituta, ¿no? Hay que reunir eso, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a que hagamos un proceso de reconciliación, y para eso se establece la jurisdicción especial para la paz. Porque no es la aplicación de la justicia tradicional, no es estar metiendo a la gente a la cárcel, es restaurar a las víctimas, es reconciliarnos, es construir un país. Ahora que viene el Papa, ¿por qué no lo invitamos a que se quede un poco más de tiempo en Colombia? A ver si volvemos a este país un poco más cristiano. Lo que está tratando de hacer la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia distinta. Una justicia que restaure las heridas y no simplemente que se dedique a crucificar a aquellos que consideramos que son responsables, porque abusos hubo por las FARC, abusos hubo por las autodefensas y abusos hubo por el Estado, porque en muchas ocasiones el Estado colaboró y además abusó. ¿O es que no fue cruel lo que se hizo en Soacha, por ejemplo, con los falsos positivos? Recoger a unos muchachos humildes y decirles que iban a trabajar en Cúcuta ganándose $1 millón y cuando llegan allá los matan y después les ponen uniformes de las FARC para obtener algunos beneficios de las fuerzas militares. Eso tenemos que perdonarlo también. No vamos a perdonar solamente los abusos de las FARC. No, el Estado no se le va a rendir a las FARC. Tampoco le pedimos que la FARC se le rinda al Estado. Lo que tenemos es que hacer una conciliación, y esa es la idea central de la Jurisdicción Especial para la Paz. Más allá de que cómo vamos a designarlos, de qué ámbitos van a analizar de la aplicación de su justicia. Les invito a que a partir de aquí ustedes reflexionen, no se olviden lo que decía Couture, estudia, a que estudien a fondo los cambios que se van a venir con la Jurisdicción Especial para la Paz, y a que no oigan, a que escuchen a juristas como el maestro José Gregorio Hernández Galindo, y no a personas que de eso no saben nada como Darío Arizmendi Posada. Zapatero a tus zapatos. Escuchen a sus profesores, reflexionen con ellos, critíquenlos, den sus opiniones también, pero estudien y no se dejen guiar simplemente por la noticia de ocasión y no tomen decisiones, sobre todo en el campo de la política, antes de entender lo que significa este momento para el país y lo que significa la reforma a la justicia y la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya me he extendido más que suficientemente, me queda solamente volver a agradecerles y presentarles excusas por haber llegado tarde a esta reunión. Un momentico, estudiantes, un momentico. El doctor José Gregorio solicita que en adelante para este tipo de jornadas académicas se llame lista tanto al ingreso como a la salida,
por dos cosas, y quiero agradecerle a los docentes que nos han acompañado, y así se lo hemos hecho saber a los demás docentes, y es que se tenga en cuenta la asistencia a estos eventos de los estudiantes por varias razones. Una, ustedes tienen un compromiso académico con la universidad. Dos, no es justo que les roguemos que se actualicen en temas tan importantes, donde un gran porcentaje de la responsabilidad de este país va a quedar en las manos de los futuros abogados. En ese orden de ideas, los esfuerzos que se hacen, y nos hemos acostumbrado a vivir con personalidades como el doctor Restrepo, como el doctor José Gregorio, que no los tienen en ningún otro lado, y esa parte sí hay que aprovecharla, a esa parte sí hay que sacarle el jugo de lo que necesitamos para afrontar lo que les viene a ustedes. Muchos de nosotros vamos a pasar a mejor vida en unos años, pero ustedes tienen la juventud y el futuro de este país en sus manos en un momento tan coyuntural que se está viviendo hoy en Colombia. Y si no, miremos que desafortunadamente se nos presentó el tema de Venezuela, pero no tenemos sino que girar la cara un poquito y darnos cuenta qué pasa cuando no hay la responsabilidad que debemos tener en estas cosas. Le agradezco mucho a los estudiantes que están hoy. Quiero que les cuenten a sus compañeros cuál va a ser la dinámica en adelante, y no los estamos forzando a nada distinto, sino a que sean abogados integrales, abogados metidos en la realidad que se está viviendo en Colombia hoy. Es eso. Les agradezco mucho de verdad. A los docentes también les haremos saber que se les tenga en cuenta a ustedes en sus diferentes clases la participación en estas jornadas. ¿Listo? Angie Paola Pardo.